el libro de Romanos cuando se dio cuenta acerca de la salvación por gracia, y Martín Lutero estaba leyendo acerca de diferentes pasajes en el capítulo número 3 acerca de que todos los hombres y mujeres somos pecadores. Y Martín Lutero, después de darse cuenta acerca de la salvación y después de verse en esa condición en la que él estaba de pecador, él decidió entregar su vida al Señor Jesucristo. Tomó y escribió 95 tesis, las cuales fue a clavar enfrente de una iglesia católica. Pero cuando él estaba ya en sus años, cuando él ya estaba siendo un anciano, ya siendo una persona grande, uno de los capítulos que él dijo que eran los capítulos por excelencia del cristiano es Romanos, capítulo número 12. Y la razón es la siguiente, no tan solamente porque él lo haya dicho, sino porque es la palabra de Dios. Pablo, después de haber escrito los primeros capítulos, los 11 capítulos anteriores en el libro de Romanos, después de haber escrito acerca de las doctrinas donde encontramos la justificación, encontramos la redención, encontramos la santificación, encontramos la justificación, encontramos las doctrinas básicas de nuestra fe, escribe a los hermanos y les dice: así que, hermanos. ¿Por qué Pablo escribe así que, hermanos? Bueno, escribe porque les está diciendo: ¿sabes qué? Hemos visto las maravillas de Dios, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios que puede y que va a salvar a Israel, según el capítulo 11, y les empieza a recordar todo lo que es el Dios todopoderoso y las doctrinas. Y Pablo les dice: así que, por lo tanto, por consecuencia, es decir, porque nosotros hemos sido salvos, porque Dios nos ha dado la justificación, porque Dios nos ha dado la redención, porque Dios nos ha dado todas estas doctrinas. Y ahora dice: ¿a quién le ha dado estas doctrinas? Así que, hermanos. Este pasaje es exclusivo para personas creyentes. La Biblia tiene pasajes que son exclusivos para personas inconversas, como son los juicios de Dios que estaremos viendo o que estuvimos viendo acerca en los jueves, acerca de lo que era el arrebatamiento y todo lo que iba a pasar con las personas que no fueran salvas. Hay textos que hablan para una persona inconversa. El juicio de Dios está sobre una persona inconversa. ¿Por qué? Porque así lo designa la palabra de Dios. Pero hay versículos que son dados para la iglesia, exclusivos para la iglesia. Este es uno de ellos. Ahora, ¿todos los versículos se pueden aplicar para todo el tipo de vida? Ciertamente sí, existen, pero yo no le voy a decir a una persona que es inconversa: ¿sabes qué? Dios ya te ha dado una ciudad celestial. No, porque Él necesita primero ser salvo. Y este pasaje es para los cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Ahora, es interesante esto. ¿Por qué? Porque esto es un ruego de Dios. Yo les preguntaría algo. ¿Ustedes se imaginan que Dios pueda rogar algo hacia nuestra vida? Que le diga: Gabino, por favor, yo te ruego que ya hagas esto. Es difícil de imaginarlo, ¿no? Pero aquí encontramos que Dios en su palabra está dando un ruego. En el libro de Cantar de los Cantares se presenta una situación parecida, cuando les dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Ese es también, de igual manera, es un ruego de parte de Dios. Lo interesante es que esto que estamos viendo con nuestros ojos no es un ruego del pastor, no es un ruego de alguna denominación, no es el ruego del estado donde vivimos o del presidente en el país en el cual estamos, sino es un ruego de parte de Dios. Dios está rogando a la iglesia, a los cristianos. ¿Por qué es que está rogando Dios? Bueno, por las misericordias de Dios. Debemos recordar que este capítulo o le anteceden a este capítulo todo lo que conlleva doctrina. Las misericordias de Dios se refiere a las doctrinas, a la doctrina de la salvación, a la doctrina del hombre, a la doctrina de la palabra de Dios, a la doctrina de la cristología y diferentes doctrinas. Eso es las misericordias de Dios. Pero ¿por qué ruega Dios? ¿Por qué Dios tiene que decir Luis Miguel, yo te ruego? ¿Por qué
dice, no sé, a cada uno de nosotros te ruego, tú que has sido salvo, hermano, a ti te ruego lo siguiente. ¿Por qué Dios va a rogar? ¿Qué es lo que Dios está a punto de decirnos a través del escritor sagrado? Bueno, dice la palabra de Dios continuando, que presentéis vuestros cuerpos. Dios quiere que nosotros como cristianos presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que a Dios le importa nuestro cuerpo. Claro que sí, Él lo hizo, Él lo formó, Él nos dio el cuerpo que ustedes y yo tenemos. Nuestro cuerpo en realidad, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, que nuestro cuerpo en realidad no es nuestro. Es solamente un templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y ahora este cuerpo que tenemos le pertenece a Dios como un templo, como un sacrificio vivo que Dios quiere utilizar. Es decir, que a Dios le importa el cuerpo, claro que sí. Aquí yo mencionaría varias cosas. Por ejemplo, la dieta que comemos. A Dios le importa lo que nosotros comemos. A Dios le importa la manera en la cual vistes tu cuerpo. A Dios le importa la manera en la que si tú te pones un tatuaje o te pones un arete siendo hombre, a Dios le importa todo eso. ¿Saben por qué? Porque a Dios le importa el cuerpo. ¿Por qué? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis en primer lugar ¿qué? Vuestros cuerpos. Y como dice, en sacrificio vivo. La idea que tenía aquí Pablo, la idea y el contexto y la palabra que tenemos ahí en el griego, da la connotación de un sacrificio, pero de un holocausto. ¿Un holocausto era diferente a los demás sacrificios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque un holocausto, la palabra holocausto significa todo quemado. Eso significa todo quemado. Y cuando iba un sacerdote a ofrecer un holocausto, el sacerdote no podía quitarle unas partes al animal, no podía tomar la parte que correspondía a los sacerdotes, porque era un holocausto, una ofrenda que iba a ser todo quemada para Dios. Es decir, se iba a presentar todo el cuerpo, no tan solamente aplicándolo, no tan solamente el domingo, no tan solamente el jueves, sino todo el tiempo, todo el cuerpo se iba a presentar como un holocausto para Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada el cuerpo, a Dios le importa el cuerpo. Pero después continúa diciendo, que es vuestro culto racional. Esto acerca del culto racional se está refiriendo a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos agrada, a lo que tenemos nuestras preferencias. El culto racional, lo que nosotros estamos dispuestos a dar, lo que nosotros estamos dispuestos y queremos hacer. Es decir, está refiriéndose al alma. Está refiriéndose, no tan solamente se refiere Dios que presentemos nuestro cuerpo, sino Dios quiere que presentemos esto se refiere al espíritu, se refiere a que presentemos nuestro espíritu como adoradores en espíritu y en verdad, como somos los cristianos. Pero después dice lo siguiente, versículo número 2: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? Sammy, ¿qué entiendes por no os conforméis a este siglo? Que no nos conformemos al mundo como está, que seamos diferentes a él. Que seamos diferentes, exactamente. Significa cuando te conformas a este siglo, que te haces igual a los demás. Supongamos que viene la moda de los emos, que regresa otra vez. Regresa la moda de los emos. Bueno, yo no podría porque no tengo mucho, pero algunos sí podrían hacerse sus cabellos aquí y toda con su onda y pintados de negro y todo aquí con aretes y todo eso. Eso es conformarse a ese mundo. Por ejemplo, escuchar música del mundo es conformarse a este mundo. Y cantas los himnos aquí, dulce comunión. Ah, qué bonito. Ya ahí en tu radio estás con Luis Miguel y bueno, no Luis Miguel, el otro cantante, estás ahí con canciones rancheras y todo eso, y ahí estás cantando. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Bueno, se está usted conformando a este mundo, haciéndose como el mundo. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Como decía Sammy, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos nosotros cambiar, como dijo Pablo en Efesios
Efesios capítulo 4 y 5, el que robaba ya no robe más, ya no hurte más, sino trabaje y haga con sus manos y haga, y es más, hasta reparta. ¿Por qué? Porque antes nos conformábamos a este mundo, éramos parte de ese mundo, pero cuando Cristo nos salvó, Él quiere nuestro cuerpo, Él quiere nuestro espíritu, pero también Dios quiere nuestra alma, es decir, todo nuestro ser. ¿Y por qué Dios me va a exigir todo mi ser? Pues si yo soy libre de hacer lo que quiera. Adán hizo lo que quería, Moisés inclusive en algunos aspectos de su vida hicieron cada uno lo que quería. Bueno, sí, pero lo que quiero decirles sencillamente es que la consagración, porque todo esto que vimos habla de consagración. Debo consagrar mi cuerpo, mi mente, es decir, mi alma, emociones y mi espíritu, presentarlo a Dios. Pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve que yo no vaya al cine? Pues si todos van al cine. ¿Para qué sirve que yo no vaya a un baile la tardeada de la salida de la escuela de mi hijo que invitaron y va a estar un sonidazo bien bueno y no sé? ¿Para qué sirve yo consagrarme? ¿Por qué yo debo vestirme de una manera? Bueno, déjenme darles la respuesta divina. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, según este pasaje, cuando ustedes y yo nos apartamos para Dios, que quiere decir consagrarse, nos consagramos a Dios y decimos: Señor, yo dedico mi carro, yo dedico esto, yo dedico mi persona, yo dedico esto, mis talentos, y nos dedicamos para Dios, es decir, nos consagramos. Dios promete hacernos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, y dice que su voluntad y la voluntad de Dios, no mi voluntad. ¿Por qué? Porque en mi voluntad yo iría al cine, en mi voluntad yo seguiría visitando lugares que visitaba antes de ser cristiano. En mi voluntad yo seguiría teniendo el lenguaje que tenía antes de ser cristiano. En mi voluntad yo seguiría con los cabellos todos parados. En mi voluntad. Pero cuando veo a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Miren, cada uno de nosotros tenemos decisiones que tomar, y las vamos a tomar o dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Y nadie nos va a obligar. Dios no va a decir: tienes que hacer esto porque lo haces. No, Él nos ha dado algo que se conoce como libre albedrío. Dios no te va a obligar, pero Dios sí te da promesas. Y una de ellas es que cuando estás dentro de la voluntad de Dios, las promesas de Dios vienen. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, el contexto de Mateo 6 está hablando acerca del sustento, de la comida, de las cosas necesarias. Todo lo demás os vendrá por añadidura, dentro de la voluntad de Dios. Estás aquí, fuera de la voluntad de Dios, y quieres las promesas de Dios, ¿sabes? No las exijas. Aquí, fuera de la voluntad de Dios, tú tienes que trabajar horas extras, tú tienes, para que puedas tener todo el sustento y pagar la renta y pagar un montón de cosas. Fuera de la voluntad de Dios te va a costar mucho trabajo. Pero Dios ha prometido que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, entonces su voluntad es agradable y perfecta y suple todas las necesidades. Un joven que es cristiano, la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Bueno, versículos que sabemos de memoria. Y le decimos al joven cristiano: ¿sabes qué? Ese muchacho, esa muchacha no te conviene. Pero es que a mí me gusta, es que en mi voluntad, es que en mis deseos, es que en mi cuerpo yo quiero a ese muchacho. Bueno, entonces no exijas las bendiciones de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, que Dios honra los matrimonios cuando se hacen dentro de la voluntad de Dios. Pero aquí es donde vienen los dolores, es donde vienen los quebrantos. ¿Por qué? Por estar fuera de la voluntad de Dios.
Hay aspectos de la vida cristiana que no se necesita mucho discernimiento para conocer la voluntad de Dios. Simplemente leyendo la Escritura uno se da cuenta que es la voluntad de Dios y que no es la voluntad de Dios. El ejemplo que les daba de los jóvenes, la palabra de Dios dice que deben casarse con un cristiano. ¿Por qué? Porque desde el libro de Deuteronomio, desde el libro de Éxodo, Dios prohibió que su pueblo se case con gente extranjera. Y ese mismo principio lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Corintios, en el libro de Filipenses, y encontramos en diferentes aspectos ese mismo mandamiento. Pero y para eso no necesitamos discernir mucho. Sabemos, ok, este no, a lo mejor es muy atractivo, es muy atractiva la señorita, es muy atractivo el muchacho, pero está fuera de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que es fuera de la voluntad de Dios con el simple hecho de decir que él no es salvo o que ella no es salva. Eso es fácil de discernir, pero hay cosas que son más difíciles para discernir. Por ejemplo, cuando alguien le ofrece un trabajo, le ofrecen un sueldo más atractivo. Le dicen, ¿sabes qué? No vas a trabajar, vas a trabajar de lunes a viernes vas a trabajar de lunes a viernes, pero sí vas a trabajar todo el día y te suben el sueldo. Algunos podríamos tomar la decisión, no, pues es que me van a pagar más. Pues me va a dejar el domingo y todo esto, no voy a trabajar el sábado, y podríamos verlo del punto de vista material, como solemos hacer. Pero para conocer la voluntad de Dios es tiempo de arrodillarse. Señor, tú que ves el futuro, tú que sabes las cosas, Señor, ayúdame a discernir. ¿Por qué es necesario? Porque en ocasiones ha habido personas que son vislumbradas por un trabajo, se ofrece bien y todo, y empiezan, sí, ganando mejor y todo, pero después el patrón le dice, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda, te voy a poner como jefe, vas a ganar más, pero el domingo, trabaja el domingo. Y ahora vas a decir, pero si yo oré, no sé qué vas a decir, sí, parecía que era la voluntad de Dios. Bueno, a lo mejor no oramos lo suficiente y no sabemos discernir la voluntad de Dios. ¿Para qué sirve que yo me consagre? Para conocer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que mientras nosotros más nos consagremos a Dios, Dios más nos develará, más comunión tendremos con Él. Y al tener más comunión, cuando venga una decisión que yo vaya a tomar, entonces la tomaré en la voluntad de Dios. Ahora, ¿es fácil la voluntad de Dios? Hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Es fácil porque sabemos las promesas. Sabemos las promesas de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10. Dios da promesas y sabemos, no, pues sí, voy a tener esto, promesas que acerca de los ganadores de almas, que Dios dará coronas. Ya sabemos que hay promesas, que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero entonces yo me pregunto, ¿por qué no las hacemos? Porque a veces para algunos de nosotros hacer la voluntad de Dios es difícil, cuesta trabajo, dejar algunas cosas que me gustan, alguna vestimenta tal vez que me guste, algún pensamiento que he tenido desde siempre. A veces es difícil, pero la palabra de Dios dice que cuando ustedes y yo aprendamos a darle nuestra alma, cuerpo y espíritu a Dios, al consagrarnos, Dios promete para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y miren esto, agradable y perfecta. ¿Saben por qué Dios no se equivoca en sus planes? Porque la voluntad de Dios es perfecta en todos sus caminos. De donde usted y yo la queramos ver, la voluntad de Dios es perfecta. Pero pastor, yo no entiendo esto. A lo mejor no lo entiendes, pero en sus planes tú vas, después de la tormenta se vislumbra el sol. ¿Por qué? Porque a veces la voluntad de Dios cuesta trabajo, pero no importa qué tan difícil sea, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios suple, Dios provee y sobre todo Dios bendice. Queridos hermanos, una de las necesidades que tenemos que estar como iglesia es estar dentro de la voluntad de Dios, dentro de sus caminos.
¿Vendrán pruebas? Claro que sí. Estábamos teniendo la junta y la economía y todo eso. Yo les digo algo, sinceramente, desde que empecé, tomé el pastorado aquí en la iglesia, yo sabía que iban a venir estos momentos. Era por lógica y es parte de que pasan todas las iglesias. Pero lo importante es estar dentro de la voluntad de Dios. Porque si estamos dentro de la voluntad de Dios, el mundo va a seguir girando. Pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Qué bueno sería que todas nuestras familias estuvieran dentro de la voluntad de Dios. Y que Dios nos ayude. Si alguno de nosotros estamos de alguna manera fuera o saliéndonos de la voluntad de Dios, es tiempo de volvernos a Dios y decirle: Señor, ayúdame a estar en tu voluntad. Vamos a orar.